David tuvo que lidiar con eso, hermano. Entonces, o sea, vimos cómo en la historia bíblica él pudo sobrepasar el anterior, y tuvo que lidiar también con otro gigante que eran las circunstancias. Las circunstancias realmente no estaban a su favor, ¿ok? David tuvo que luchar con los dos anteriores y tenía que enfrentar a un pueblo que no lo iba a defender porque ya había dado un paso atrás en la confrontación. O sea, a él le tocaba solo enfrentar esa batalla. O sea, había unas circunstancias desfavorables, amén. ¿Sabe? Y a pesar de eso, él lidió con este gigante y pudo vencer a pesar de que no había nada que le favorecía. Y sabe, es un gigante, ¿por qué? Porque muchos de nosotros a veces nos estancamos cuando vemos circunstancias que se oponen a lo que uno quiere hacer, a lo que uno quiere alcanzar, amén. Y no se trata del por qué pasan las circunstancias, no se trata de eso, porque las circunstancias le suceden a todos los que hemos creído en el Señor, amén. No se trata de ti solamente, se trata de todos aquellos que tienen un plan y todos aquellos que tenemos un propósito en este camino. ¿Me dice amén? ¿Ok? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces esos gigantes nos hacen pensar que solamente esas cosas te pasan a ti, ¿ok? Muchas veces esos gigantes te hacen pensar que la gente tiene razón acerca de ti, amén. La gente te critica porque estás en un mal momento, pero la gente muchas veces no te aplaude cuando estás en los buenos momentos. La gente te quiere aplastar cuando estás pasando por una prueba y por un desierto, pero la gente no es capaz de tender sus manos para levantarte cuando las cosas no te salen como tú esperas. Me dice amén. Y tú y yo, no sé si me equivoco, porque no creo que sea yo el único que esté pasando por eso o que me haya pasado. Creo que todos los que estamos en esa sala hemos experimentado de alguna forma este tipo de circunstancias que te estoy hablando. Amén. David se quedó solo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos quedado solos? Gente que estuvo en las buenas y que dijo: te voy a apoyar, te voy a ayudar a que salgas adelante, te voy a patrocinar, voy a ser la persona que voy a estar ahí en los momentos difíciles. Pero una vez tuviste que enfrentar tu Goliat, esas personas te dejaron solo. Amén. Dice amén. ¿Ok? Pues estoy hablando con el pueblo equivocado. ¿Sabe? Y una de las cosas que a mí me llama la atención de este personaje es que no solamente los enfrentó, sino que los venció. Amén. Al fin y al cabo, cuando él llegó a enfrentar a este filisteo, él podía haber llegado disminuido, porque hay algo que no nos podemos mentir, es que todas estas cosas nos quitan el ánimo en algún momento de seguir adelante. Amén. ¿Sabes? No escuchar voces que se levanten a tu favor, sino en tu contra. Personas que no te digan: lo puedes lograr, lo puedes hacer, aquí estoy yo para ayudarte, para colaborarte, sino por el contrario, gente que retrocede y te deja solo ante las batallas que tú tienes que librar. Amén. ¿Sabes? David lo pudo hacer, amén. Y eso está representado en la palabra para que tú entiendas que tú también lo puedes hacer. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? Hay alguien que necesitaba recibir esa palabra en esta mañana, amén. Tal vez te han dicho: no lo vas a lograr, no lo puedes hacer, las circunstancias son demasiado imposibles para que tú puedas alcanzar, para que tú puedas lograr, para que tus sueños se puedan materializar. Pues hoy tú le tienes que hablar a ese gigante y decirle: el Dios que va delante de mí es más grande que aquello que tú estás proclamando, que aquello que tú me estás profetizando, amén. Y para él no hay nada imposible. ¿Sabe? Uno de los gigantes, y es el cuarto que te quiero hablar hoy, que tuvo que vencer David, fue el de los desiertos. ¿Ok? David fue una persona que vivió constantemente en su vida a través de desiertos naturales, desiertos espirituales. Me dice amén. ¿Ok? ¿Sabe? Y no se trata de que tú estás en un desierto porque estás haciendo las cosas mal. Porque muchas veces la gente no ha aprendido a interpretar bíblicamente lo que significa pasar por pruebas, pasar por desierto, y critican la manera como de pronto Dios está tratando contigo. Y mucha gente se atreve a juzgar y a decir: oye, a él no le sale nada bueno, a ella no le sale nada bueno, tocan puertas y no se le abren. Oye, no han salido de una para meterse en otra.
¿Sabes? No me estás hablando de algo diferente a lo que aparece en la Biblia. Amén. Él era el hombre escogido por Dios y lo iba a colocar en un lugar donde ningún hebreo tal vez que hubiese tenido el empleo que tenía David, que era ser pastor de ovejas, hubiese llegado. Amén. No es fácil pasar, escúcheme bien, de ser un cuidador de ovejas, un hombre que limpia las heces fecales de los animales, y pasar a ser un gobernante tal vez de la nación más imponente, más importante en ese momento. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí lo han promocionado de esa manera, que tú entres como mensajero y te coloquen como presidente de la compañía. Creo que a nadie le ha tocado vivir esa experiencia, pues del personaje del cual vamos a hablar en esta mañana, sí la vivió, ¿ok? Pero sabe, David fue una persona que vivió constantemente una vida de desierto en cada etapa que le tocó vivir antes de llegar a ser rey de Israel. Me dice amén. O sea, yo le quiero hablar a las personas que han malinterpretado lo que es pasar por pruebas, y le quiero hablar a aquellas personas que no han valorado aquellos que han sido procesados por Dios. Amén. Escúcheme bien, le quiero hablar a aquellas personas que han juzgado a aquellas personas que su vida han estado sometidas por años a circunstancias difíciles. Amén. No siempre las cosas que nos pasan y los procesos que nos tocan vivir obedecen a una situación de que estoy haciendo las cosas mal. Hay desiertos que Dios permite que lleguen a nuestra vida porque Dios sencillamente quiere hacer algo mayor en cada uno de nosotros, ¿ok? Y yo no desconozco que hay problemas y desiertos que aparecen en nuestra vida porque nos provocamos nosotros, insistiendo tal vez en hacer las cosas a nuestra manera, ¿ok? Tal vez lo provocamos haciendo las cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Y entonces vivimos consecuencias por haber tomado decisiones equivocadas. Eso es algo muy diferente, ¿ok? Te estoy hablando de un personaje que, si bien se equivocó, que si bien no era 100% una persona pues intachable, cometió errores, pero vivió desierto no porque él lo provocó, sino porque Dios permitió que ellos llegaran a su vida. Amén. Entonces, ¿qué les quiero decir en esta mañana y cuál es el propósito? Que puedan ver la otra cara de la moneda y que puedas interpretar correctamente lo que está pasando con tu vida. Amén. Entonces, los desiertos, ¿qué significa? Es un lugar despoblado, deshabitado y no apto para ser habitado, ¿ok? Y representa lo que tal vez la vida de muchos está experimentando, ¿ok? Despoblado, ¿por qué? Porque las cosas difíciles nos llevan a vivir experiencias en donde solamente tú las vas a enfrentar, ¿ok? Donde a pesar de que hayan voces que digan que le importe lo que tú estás viviendo, te toca enfrentarlas a ti, ¿ok? A pesar de que haya voces que te digan, cuenta conmigo, solamente tú eres el único que las vas a enfrentar. Amén. ¿Me dice amén a eso? O sea, si me hago entender lo que te estoy diciendo, vas a encontrar el apoyo, vas a encontrar gente que te va a tocar el hombro, vas a encontrar voces que te van a decir, cuenta conmigo, pero solamente tú eres quien va a sufrir el dolor de esa circunstancia. ¿Me dice amén? ¿Sabes? Hay gente que te puede decir en la enfermedad, yo sé que Dios tiene grandes planes contigo, yo sé que Dios te va a ayudar, yo sé que Dios te va a levantar, yo sé que Dios te va a colocar donde todas las cosas buenas, ¿sí me entiendes? Pero cuando tú te quedas solo, tú eres quien tiene que enfrentar esas batallas, ¿ok? Tú eres quien tiene que lidiar con esos gigantes, con esos pensamientos, con esos sentimientos de temor y de angustia, ¿ok? Entonces, eso significa que es un lugar despoblado, nadie es deshabitado, porque nadie quiere vivir bajo circunstancias difíciles, hermano. O hay alguien aquí que quiera vivir sin trabajo, o hay alguien aquí que quiera vivir pues viendo un hogar destruido. Hay alguien que quiera vivir aquí tal vez vistiendo y que sus hijos vistan de la peor manera. Yo creo que todos deseamos lo mejor, ¿cierto? Para nuestra vida y para la gente que nos rodea. Entonces los desiertos no eran lugares para habitar. Las pruebas no son escenarios en donde tú y yo queremos estar.
Pero a veces Dios permite que lleguemos a esas circunstancias porque hay algo que no sabemos, pero que Dios utiliza esos tiempos, esas temporadas y esos escenarios para enseñarnos algo que Él quiera que aprendemos, amén, para sacar algo de nuestro corazón y colocar algo del corazón de Él en el nuestro. ¿Me dice amén? Entonces, ¿qué dice la historia? Por más de 400 años la civilización de Israel tuvo que vivir esclavo en muchas generaciones, y bajo el dominio de los egipcios, hasta que un día el pueblo clamó y Dios trajo respuesta. Pero ¿cuál fue la respuesta? Escúchame bien. ¿Qué pasó inmediatamente? Israel fue libre de Egipto. ¿Qué se encontraron? Escúcheme bien. ¿Con qué se encontraron? El comienzo de la promesa no era Canaán. El comienzo de la promesa no era que ellos iban a ver los muros de Jericó caer. ¿Cuál era el comienzo de la promesa que Dios tenía para ellos? Fue un desierto. Ellos no salieron de Egipto y pusieron sus pies en la tierra prometida. Ellos comenzaron a caminar y con lo que se encontraron fueron muchos desiertos. Amén. No fue un solo desierto. Ellos tuvieron que atravesar más de 7 desiertos. Escúcheme. Y tú te quejas porque estás pasando una sola circunstancia. Y tú te quejas porque estás pasando eventos desafortunados, ni siquiera son desiertos. Y tú te quejas porque hay situaciones en tu vida que no son como las que tú estabas esperando, como las que tú le orabas a Dios. Amén. ¿Sabes? Y nadie está preparado. O sea, ellos pensaron que Dios tenía algo diferente. La historia bíblica nos muestra que ellos vivieron en una constante queja durante esos 40 años. Estaban inconformes. Escúcheme bien, mírenme acá. ¿Saben? Porque los desiertos despiertan inconformidad en nuestro corazón. Porque nadie quiere estar en condiciones diferentes a las que uno oró y le pidió al Señor. Amén. Pero ¿qué dice? Dios necesitaba arrancar el Egipto que habitaba en cada hebreo. ¿Ok? Y sabe, una promesa siempre comienza por un propósito. ¿Ok? Y muchas veces el inicio de ese propósito es encontrarse cara a cara con un desierto. Fueron 400 años en esa tierra y Dios utilizó 40 años en el desierto, no tanto para entregarles Canaán o la tierra prometida, sino para transformar sus corazones. Amén. Escúcheme bien, no se trata de la promesa, se trata de lo que hay en nuestros corazones muchas veces. El tiempo no fue porque Dios tuviese la pretensión de engañar al pueblo, de prometerle algo y después no dárselo. ¿Sabe? Porque eso es lo que muchos de nosotros interpretamos cuando reclamamos por qué y por qué cuánto tiempo y cuándo será que Dios lo hará. Pues eso no lo sabemos, amén. Lo único que tú sabes, escúchame bien, por la historia bíblica, es que Dios comenzó ese día. Cuando comenzaste a vivir esa historia desafortunada, comenzaste a entrar a un desierto. Amén. Pero te tengo buenas noticias, porque si hay desierto, también te vas a encontrar un día con la promesa que Dios depositó en tu corazón. Amén. Si estás atravesando desierto, es porque también tus pies van a pisar algún día la tierra que Dios te prometió. Dios utilizó 40 años para transformar el corazón, no para llevarlos a la tierra prometida, porque la tierra prometida no estaba a 40 años de recorrido ni de distancia. Amén. Y a veces las bendiciones están a la puerta, pero a veces nuestro corazón no quiere entender el consejo y la dirección de Dios. Amén. El tiempo de espera no se trata de Dios. Amén. Se trata de cuánto estás tú dispuesto a hacer la voluntad de Dios en esos momentos. Amén. De eso se trata. Amén. ¿Cuántos están recibiendo algo? ¿Cuántos están recibiendo algo? ¿Sabe? A mí esto también me enseña a recordarme por qué algunos eventos todavía están anclados en mi vida. Entonces el desierto tiene un objeto: transformarte, pero tiene un propósito: entregarte algo. ¿Amén? Te lo repito. Entonces el desierto tiene un objeto que es transformarte. El primer objetivo de Dios no es entregarte algo, es transformarte. ¿Me dice amén? Pero tiene un propósito al final, que es entregarte algo mejor. Amén. Dígale a la persona que está a su lado:
Dile, Dios tiene algo mejor para tu vida. Amén. El desierto que estás viviendo va a terminar, ¿ok? La persona con la cual, escúchame bien, te ha tocado lidiar, algún día la vas a ver cambiada. La situación económica con la cual te ha tocado transitar toda esta última temporada, algún día Dios te abrirá las ventanas de los cielos. ¿Me dice amén? ¿Sabe? Pero dice la palabra que David se encontraba, escúcheme bien, en el desierto de Zin. ¿Y de qué palabra me está hablando, pastor? David tomó ese momento como su habitación, no como un lugar despoblado y que no se podía habilitar para vivirlo. David lo tomó como una habitación. ¿Sabe? Los desiertos van a ser duros, prolongados, van a ser devastadores según la manera como tú los enfrentes. ¿Me dice amén? David le tocó vivir desde joven etapas difíciles, hermano. ¿Sabe? Para que no se deje juzgar, para que no se deje tachar, para que no se deje descartar de nadie. Desde que él fue niño, fue una persona señalada, fue excluida de la familia. Amén. El mismo David declara en un salmo, declara que fue concebido en pecado, fue una persona anulada por el resto de sus hermanos, tenida en poco, a pesar de que tenía muchas virtudes y muchas cualidades. Amén. Y a pesar de que todo ese escenario que vivió cuando le tocó enfrentar al gigante no era nuevo para él, hermano. Sí me hago entender. Ya él lo había pasado en su casa. Ya le había tocado vivir solo. O sea, no tenía un lugar en el comedor. ¿Sí sabías eso? No almorzaba con su familia, no comía con su familia. Siempre era una persona excluida. Tenía la peor labor y el peor trabajo en la casa de su padre. Te ha tocado convivir con la peor porción en muchos tiempos de tu vida, en muchas temporadas de tu vida. Me dicen amén. Y ver cómo otros se comen el mejor pedazo o la mejor porción en las cosas que tú anhelas pero que no has podido conseguir, en las cosas que tú deseas y has trabajado, pero otros que no la merecen se la han llevado. Me dice amén. Bueno, eso lo vivió David. O sea, no se quedó solo en el valle de Ela cuando le tocaba enfrentar a Goliat. Se quedó solo desde su casa. Ya sus hermanos, no era la primera vez que Elías opinaba mal cuando iba a enfrentar a Goliat y le dijo: vete a hacer lo que tú sabes hacer, pastorear ovejas. No vengas aquí, tú eres un charlatán. Así le dijo en una versión de la Biblia. Eres un engreído, eres un orgulloso, hablas mucho. No era nuevo, ya Elías se lo había hecho saber cuando vivían en la casa de su padre. Si me hago entender, David aprovechó esa mala experiencia para cuando le tocó su turno, amén, cuando Dios lo quería sacar de abajo para llevarlo a ser cabeza. David ya lo había vivido, para eso sirven los desiertos, amén. ¿Sabe? Y él lo hizo su habitación. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 14 dice. Primera de Samuel 23:14 dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, ¿ok? O sea, no habitó, sino que se quedó, ¿ok? Se quedó. Hay gente que quiere huir. Hay personas que quieren salir corriendo cuando se encuentran con una situación adversa, cuando se encuentran con un diagnóstico, cuando se encuentran ante situaciones financieras donde hay opresión económica, en donde hay situaciones laborales, en donde hay problemas en el hogar. Hay gente que quiere huir, pero ¿qué dice la Biblia? Y David se quedó en el desierto. David no era de los que huían, David era de los que enfrentaba las circunstancias, amén. Te hago la pregunta: ¿de quién eres tú o de qué lado estás tú? ¿De los que huyen o de los que permanecen? Amén. De los que enfrentan o de los que retroceden, ¿ok? De los que le vuelan la cabeza a su gigante o de los que se esconden del temor y del miedo, amén. ¿Qué dice la Biblia? Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto
de Zif, y lo buscaba Saúl, escúcheme bien, todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amén. O sea, escuche algo, hermano, para que usted interprete bien qué es lo que pasa. Porque es que hay gente que las voces y que muchas de las cosas y de los agentes externos, de los Saúles, de los Goliat, de los Elías, te comienzan a hablar y hacerte sentir que no vas a poder salir, que vives un estancamiento eterno, que tu hogar nunca se va a reparar, que tu economía nunca Dios la va a dimensionar de la manera que tú quieres, que las cosas nunca se van a arreglar, ¿sabes? Nos han hecho creer eso, no, pero es que tú no sales de una para meterte en otra. Era la historia del rey más importante de Israel, amén. Así que quiero que salgas de abajo y que te quites esos pensamientos tal vez oscuros que han plantado en tu corazón y comiences a pensar de manera diferente. Los desiertos Dios no los ha permitido para matarte, Dios los ha permitido para promoverte. Si lo puedes recibir, para promoverte. David no llegó siendo un pelado a gobernar Egipto. Pasó mucho tiempo, escúcheme bien, y no fue un desierto de un año, fueron muchos años, amén. Dice, y David se quedó en el desierto en los lugares fuertes. Repita conmigo, lugares fuertes. Pero repítalo fuerte, lugares fuertes, amén. ¿Qué son los desiertos? Lugares fuertes. Y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Escuche, todos los días este hombre tenía que vivir con una prueba. Tenía que acostarse en un desierto y levantarse en uno peor, con la expectativa, la incertidumbre, con la agonía de que pueda abrir sus ojos y encontrarse con el rey y su ejército queriéndole matar. Todos los días le perseguía, todos los días David vivía, escúchame bien, una prueba distinta, pero Dios no lo entregó en sus manos, amén. Dios no lo entregó en sus manos. Siento que no me estás escuchando, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios no lo entregó. A pesar de que Saúl lo perseguía todos los días, Dios no permitió que Saúl lo tocara. Pastor, pero ¿por qué Dios no evitó que Saúl lo persiguiera? Pastor, pero ¿por qué Dios no evitó que la enfermedad llegara? ¿Por qué Dios no permitió que las situaciones de opresión económica aparecieran? Porque Dios no está para evitar las cosas. Dios dijo en su palabra que cuando las cosas se pusieran difíciles, Él iba a estar ahí para respaldarte, amén. Que cuando la enfermedad llegara, Él iba a estar ahí para sanarte, amén. Que cuando te hiciese falta el dinero, Él iba a suplir conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús, amén. Entonces no trates de entender lo que estás viviendo, porque jamás lo vamos a entender. Sí significa, el desierto de Zif tiene varios significados. Abundancia de flores, pero me llamó a esta connotación la atención. Lugar de lucidez. Para los que piensan que las personas tienen que morirse de la angustia en medio de sus desiertos, están equivocados. Sí, uno de los desiertos más significativos cerca a la región de Judea, que significa alabanza, de Judea, que significa alabanza. ¿Sabe? Los desiertos a veces traen claridad acerca de lo que está pasando en tu vida. Mientras tú estás con los ojos cegados por la prosperidad económica, por lo bien que te va, porque todo te resulta, y a veces no ves lo que está mal en tu corazón. A veces no alcanzas a interpretar el mal carácter que tenemos a veces. A veces no alcanzamos a reconocer que somos en gran parte culpables de las situaciones que pasan en medio de nuestra familia y en medio de nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque la prosperidad de alguna manera nos distrae y nos hace sentir seguros. Y a veces creer que es Dios quien me está respaldando y aprobando todas las cosas, así sean malas las que yo estoy haciendo. Y no es así, hermano. ¿Sabe? Cuando yo leí esto, entendí que muchas veces, si no pasamos por una situación incómoda en donde Dios zarandea en nuestra barca, no vamos a entender, no vamos a cambiar, no vamos a mejorar. ¿Me dice amén? No vamos a entender los propósitos de Dios. Amén. Entonces,
Dice la historia que después de salir de Keila, el ungido con sus hombres, o sea, está hablando de David, se fue a refugiar en los lugares fuertes del desierto, ¿ok? Y allí en el desierto compuso el Salmo 11, ¿ok? El Salmo 11, ¿ok? O sea, los desiertos te dan la capacidad de hacer cosas, escúchame bien, que en la tierra prometida nunca lo vas a lograr. Me dice amén, escúchame bien. ¿Sabes? Gran parte de los salmos de David aparecieron en los lugares y en las temporadas de desierto. ¿Ok? Me dice amén. Entonces, los que han sido escogidos, consagrados, llamados por Dios para alguna misión, para un servicio, para una función en el cuerpo de Cristo, para ser seguidores de Cristo, ante la persecución de los no ungidos, o sea, de los Saúles, buscarán siempre los lugares fuertes para protegerse. Amén. Así que, hermano, no se avergüence de estar viviendo un desierto. Y si te ha tocado vivir por mucho tiempo en un desierto, cierra tus oídos a aquellas voces que te cuestionan y que te juzgan por no pasar tan buenas temporadas. Gloria a Dios por aquellos que la han pasado. Amén. Pero tú no te tienes que avergonzar si has vivido días como lo vivió David, de persecución. Amén. Si te ha tocado vivir el señalamiento, si te ha tocado vivir la manera como la gente no te tiene en cuenta desde hace mucho tiempo, no te preocupes, porque seguramente en algún momento vas a salir de la cola, amén, y vas a llegar a ser cabeza. Me dice amén, si lo puedes recibir. Va a llegar algún momento en donde vas a dejar de ver que tantas puertas se le abren a muchos y a ti no. Llegará tu puerta, amén, llegará tu milagro, llegará tu trabajo, llegará tu sanidad, llegará el momento en que vas a ver lo que tanto has esperado. Amén. Hácelo fuerte. ¿Sabe por qué era un lugar fuerte? La historia bíblica muestra que fue el lugar donde más David se acercó a Dios. Fue el lugar de oración. Y la oración te convierte a ti en una persona fuerte. Amén. ¿Saben? A veces, si no vivimos estos tiempos, tal vez no nos acercamos al Señor de manera constante. Y como dice Eclesiastés, a veces tenemos que estar anclados a una u otra circunstancia para clamar a Dios. Amén. El ayuno es otro lugar fuerte, porque puede comenzar a resistir las batallas espirituales. Me dice amén. La iglesia es un lugar y es un escenario donde tú te puedes fortalecer y puedes crecer para enfrentar tal vez a los gigantes que el día de mañana pueden ser más grandes. ¿Sabes? David no estaba enfrentando al oso y David no estaba enfrentando al león. David tenía que enfrentar un Goliat, un gigante mayor. David tenía que enfrentar a un rey con todo su ejército, otro gigante mayor, amén. O sea, no era la misma oración que le ayudó a vencer al oso y al león. Escúcheme bien, no era el mismo tipo de ayuno que le ayudó a vencer a las bestias del campo. No era el mismo día, el único día que él podía ir a la iglesia. Ya David tenía que hacer el esfuerzo por ir más días a la iglesia, porque no se trataba del oso y del león, se trataba de Goliat, se trataba, escúchame bien, del rey de la nación más poderosa en ese tiempo, y no lo podía vencer con 15 minutos de oración, con un solo ayuno al año, no lo podía vencer, amén, no lo podía vencer yendo solamente un día a la semana a la iglesia. David lo sabía, amén, y David se fortaleció. O sea, los desiertos no eran lugares fuertes. Quiero que le veas el sentido espiritual. ¿Por qué dice que eran lugares fuertes? Porque David se fortaleció en esos lugares. El desierto era un lugar desolado y no era apto para habitar. Nadie quiere estar físicamente, geográficamente en un escenario como ese. Pero él se fortaleció a través de ¿qué? De la oración. ¿A través de qué? De la presencia de Dios. ¿A través de qué? De recordar lo que Dios constantemente hacía y lo plasmaba en Salmos. Amén. Yo quiero que vayas, colócame el Salmo 11. Salmo 11 dice: en Jehová he confiado. ¿Tú crees que alguien que esté atravesando un desierto y que lo estén persiguiendo todos los días puede tener confianza en Dios? En Jehová he confiado. ¿Cómo decís
a mi alma que escape al monte, ¿cuál ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Amén. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo y Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Jehová prueba al justo. Escúchenme, para aquel que se está quejando de la prueba que está viviendo, Jehová prueba al justo. Al justo. Amén. No digas que es injusto, porque para algo bueno, para una buena causa, Dios está permitiendo lo que está permitiendo en tu vida. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Creo que hasta ahí llega, ¿verdad? Ok, hay una versión que dice, y confirma lo que te dije al principio, y no lo entregará en sus manos. Amén. ¿Sabe? Hay algo que esta historia me enseña. El desierto de Zif fue un desierto en donde David tuvo lucidez para enfrentar las batallas que le tocaba librar. Aquellas batallas que no eran propiamente con los gigantes y con pueblos enemigos, sino gigantes que él tenía que superar. Amén. Dice, y hasta el desierto de Zif. Quedémonos en Primera de Samuel, capítulo 23, y ahí va a estar toda la enseñanza que voy a entregar en esta mañana. En el verso 15 del capítulo 23 de Primera de Samuel dice que hasta el desierto de Zif llegó el príncipe Jonatán para profetizarle al ungido su victoria futura. Amén. La palabra que trajo Jonatán, ¿sabes quién era Jonatán? Era el hijo de aquel que lo perseguía todos los días. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? O sea, porque hay gente que te va a querer a pesar de que haya otro que no te quiera. ¿Me dice amén? Hay gente que te va a querer levantar a pesar de que haya otro que te vayan a querer aplastar. Hay gente que va a ayudarte a alcanzar muchas de las cosas que tú quieres lograr, mientras haya otros que quieran acabar con tus sueños. Amén. ¿Sabes que era de la misma familia real? Era el hijo del rey, de aquel que quería matar a su mejor amigo. Pero ¿sabes qué hizo Jonatán? Se fue a pesar de que tal vez su padre no estuviese de acuerdo, y le fue a llevar una buena noticia, porque entiende esto: aún en los peores desiertos que estés viviendo y que estés enfrentando, siempre Dios va a tener una buena noticia para tu vida. Amén. Algo bueno Dios traerá para aliviar tu corazón, para que sepas que Él está en medio de esa batalla. Amén. Hasta el desierto de Zif. No fue David quien fue a buscar la respuesta. La respuesta fue a buscar a David. Y en esto se cumple la palabra que dice que las bendiciones te alcanzarán. Amén. Escúchame, no lo alcanzó en la tierra prometida, no lo alcanzó en el mejor trabajo. ¿En donde le alcanzó la respuesta? Cuando estaba viviendo el peor de sus desiertos. Me dice amén. Hasta allá llegó Jonatán. Entonces, en este pasaje vemos cosas interesantes donde Dios nos quiere enseñar para qué sirven este tipo de escenarios y este tipo de temporadas. Amén. Dice que los desiertos, aquellos que son escogidos por Dios, nos ayudan, escúchame bien, a estar protegidos. Dígale al que está a su lado: el desierto te protege. El desierto te protege. Los lugares fuertes te protegen. Dígaselo a alguien con ánimo: los desiertos te protegen. Yo sé que estás atravesando tiempos difíciles, pero dile algo: lo que estás viviendo, lo que estás enfrentando, Dios en medio de eso te va a cuidar. Amén. Los desiertos te protegen. ¿Qué dice? El verso 14 del capítulo 23. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes,
y habitaba en el monte del desierto de Zin, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amén. Dios no lo entregó, repita contigo, Dios no lo entregó en sus manos. Esto me habla de qué, de que Dios lo estaba protegiendo. Amén. ¿Sabes? En medio de las cosas que tú no ves, te tengo que decir una, que ciertamente la palabra hoy te la está anunciando. Dios tiene cuidado de ti. Amén. Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo. Tú estás en el hueco de la mano de Dios. Amén. Dios no lo entregó en sus manos. Escúchame, para Saúl, ¿qué me dice esto? Para Saúl poder tocar al ungido de Dios, tenía que pedirle permiso a Dios. Amén. Dios no lo iba a dejar que Saúl lo tocara. Dios permitió que lo persiguiera, pero no iba a permitir que lo tocara. ¿Sí me hago entender? Hay cosas que Dios permite que lleguen a nuestra vida y que son desafortunadas, pero Dios no va a permitir que eso te sepulte. Amén. Dios no iba a permitir que la vida del rey David, todavía no era rey, pero Dios no iba a contradecir su palabra. Ya Dios lo había ungido delante de su padre y delante de sus hermanos. O sea, ese no era el final para David. Me dice amén. Si tú tienes una palabra del Señor, si tú tienes una promesa del Señor, lo que estás enfrentando no es el final. Amén. Si todavía no se ha cumplido la palabra, todavía no es el final. Amén. Amén. Todavía estás caminando en tu proceso, todavía estás transitando en una etapa de ese proceso tan difícil, pero todavía no es tu final, porque Dios no nos ha acostumbrado a finales malos, a finales de derrota, a finales de fracaso. Dios siempre finaliza con victorias. Me dice amén. Hay un milagro que se tendrá que manifestar. Me dice amén. Hay un milagro que todavía tú no lo has visto, pero que ya el cielo lo comenzó a gestar. Amén. Hay una puerta que tú has tocado y no se ha abierto, pero que seguramente ya Dios la tiene asignada para tu vida. Job capítulo 2 verso 6 dice, Job capítulo 2 verso 6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, el enemigo pudo tocar a Job, pero el enemigo tuvo que respetar la vida de Job. ¿Me dice amén? Amén. Las pruebas pueden llegar a ti, amén, pero escúchame bien, no van a terminar acabando con el propósito de Dios. ¿Me dice amén? No van a terminar acabando, escúchame bien, con el sueño que Dios tiene para tu vida. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que esa enfermedad no es para muerte. Me dice amén. Que lo que estás enfrentando financieramente no significa que toda tu vida vas a vivir en la ruina. Algo Dios hará. No sé en qué momento, pero tú tienes que atrapar esta palabra en esta mañana. Amén. Algo Dios hará. Amén. ¿Sabe? David gozaba de la protección de Dios y del respaldo divino. La cobertura espiritual de Dios estaba sobre él. Amén. Lo que me lleva a entender que Dios cuida por cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabe? El diablo tiene que saber, el enemigo tiene que saber, para los que se asustan con esa palabra, Satanás tiene que saber en esta mañana que Dios tiene cuidado de ti. Amén. Amén. Y así como Él te habla y coloca en tu corazón y coloca en tu mente pensamientos de temor, tú también tienes que hablarle. Escúchame. El diablo y su pandilla de títeres llamados demonios siempre van a querer que tú vivas retrocediendo ante cada cosa que Dios tiene para tu vida. Y tal vez nos ha mantenido a muchos estancados en situaciones que no merecemos ya estar viviendo. Amén. Y usted tiene que tomar la decisión el día de hoy de volarle la cabeza a ese gigante. Amén. Sepa de una buena vez que usted está en el hueco de la mano y que Dios cuida de ti y de los tuyos. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque tú eres el ungido de Dios. Amén. Tú eres el escogido de Dios. Dios no te llamó, escúchame bien, de allá afuera para avergonzarte acá adentro. Me dicen amén. Dios te llamó de allá afuera para exaltarte aquí, para que dieras a conocer las grandezas y las maravillas de Dios allá afuera. Amén. A causa, escúchame bien,
de que tú eres hija y de que eres hijo de Dios. Dios tiene propósitos grandes en cada uno de nosotros. Usted es especial para Dios, amén. Dígale a la persona que está a su lado, usted es especial para Dios, amén. ¿Sabe? David era especial para el Señor. Así que nunca subestimes, escúchame bien, nunca subestimes lo que Dios te ha entregado, lo que Dios ha hecho en tu vida. Pastor, pero estoy en prueba. No subestimes lo que estás viviendo. ¿Sabes? Porque de algo tú puedes estar seguro, es que las cosas no van a permanecer iguales toda tu vida. No fue toda la vida, a pesar de que eran todos los días, que David, escúchame bien, terminó persiguiendo. Llegó un momento en que Dios separó a Saúl de David. Amén. Va a llegar un momento en que Dios va a separar todas estas cosas malas que te están pasando y vas a comenzar a ser alcanzado por las promesas de Dios. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Jonatán, escúchame bien, dice que fortaleció la mano de David en Dios. Busca el verso 26. ¿Sabes? Si algo descubro en este pasaje, es que así como hay cosas difíciles de sobrellevar en los tiempos de desierto, también hay cosas buenas que nos van a alcanzar. Amén. Y Jonatán representaba una de esas cosas buenas. Si algo descubro, lo tienes. Y Saúl iba 16, 23, 16. Dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Amén. Jonatán fortaleció, no dice que Dios lo fortaleció. Jonatán fortaleció a David en su mano. Amén. Jonatán era un hombre de Dios. O sea, solamente un hombre de Dios desobedece al rey y desobedece a su padre. Amén. Para favorecer, escúchame bien, primero para reconocer que David era el ungido de Dios y no su padre. Para reconocer, escúchame bien, que a pesar de que Jonatán tenía derecho al trono, por ley, por protocolo, él decidió cederlo a David. O sea, reconocer que otro es mejor que uno. Wow. En estos tiempos no es fácil. Que tú puedas reconocer que hay alguien que lo hace mejor que tú en tu trabajo. Que tú puedas reconocer que la mayor parte de la culpa en las diferencias que hay en tu hogar tienen que ver contigo y no con tu esposa. Tienen que ver contigo y no con tu esposo. Reconocer no es fácil, sobre todo cuando estamos oprimidos por circunstancias bastante complicadas. Sin embargo, escúchame bien, eso es lo que provoca el desierto. Mira la otra cara, te lo dije al principio. Mira la otra cara. Cuando tú tomas el desierto como una habitación y no como una carga, vas a comenzar a ver menos a los Saúles y más a los Jonatán. Amén. No significa que los Saúles no van a llegar y no te van a perseguir, sino que no te vas a enfocar en lo malo y te vas a enfocar en lo bueno. Amén. Y en la medida que tu enfoque sea el correcto, te comenzarán a suceder cosas mejores. Y aún las desagradables que te pasen, no te van a sacar las lágrimas que te sacaban antes. Amén. Porque has entendido que ese tiempo es pasajero. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra? Y fortaleció su mano en Dios. Jonatán no solamente fue a llevarle una buena noticia. Escúchame bien, porque no se trataba de algo material, de llevarle el cetro, de decirle, tú vas a ser el rey, yo te voy a ceder mi lugar. Sino que él llegó más que una misión protocolaria acerca del reinado que seguía después de Saúl. Él llegó como amigo. Amén. Escúchame bien, porque así el enemigo se levante, también Dios va a añadir en esos tiempos personas que te van a valorar. Así hayan otros que te quieran deshonrar, van a haber personas que Dios va a traer cerca de ti que te van a honrar. Me dice amén. Así haya personas que quieran matar tu sueño, van a llegar personas que te van a decir, tengo un sueño más grande que el que quieren sepultar en tu vida. Me dice amén. Me dice amén a eso. Escúchame bien. ¿Sabes? Tienes que enfocarte de la manera correcta. No te tienes que desanimar por los Saúles. Amén. Porque a cada Saúl le va a aparecer un Jonatán.
tienes que entender que si el enemigo provoca una mala noticia, Dios va a provocar dos buenas noticias para tu vida. Amén. Contaba con un amigo y contaba con un reinado. Me dice amén. Entonces, no todo en los desiertos va a ser pérdida. ¿Sabe? Pero esto no lo sabía nadie. Esto lo sabemos nosotros porque está en la historia. Porque nadie va a anunciar, te voy a ayudar, te voy a colaborar. No. Jonatán llegó en los secretos. Cuando menos lo esperaba, David. Cuando menos esperas las cosas, cuando dejas de luchar en tu fuerza, es que Dios aparece. Amén. ¿Sabe? Pero qué bueno es que podamos, escúchame bien, contar con personas que nos honren, o que te honren, o que te colaboren cuando estés pasando una temporada difícil, o muchas temporadas difíciles. Amén. Jonatán ni siquiera sabía la bendición tan grande que se estaba ganando. No se trataba de David en este momento, se trataba de Jonatán, porque Jonatán estaba honrando a aquel su propio padre estaba deshonrando. Amén. ¿Sabe? Le estaba diciendo, ¿sabe que le estaba dando una profecía? Le estaba diciendo, o sea, mi papá no va a poder acabar contigo. Cuando él le dijo, tú vas a ser el nuevo rey, le estaba diciendo, mi papá no va a acabar contigo. Dios le estaba diciendo, o sea, esta historia no termina en el desierto de Sin. Esta historia termina cuando tú estés gobernando en el palacio. Amén. Jonatán fue un hombre que le habló de ministro a ministro. Fue un sanador, escúchame bien, para un sanador que estaba herido. Y esas son las personas que necesitamos, escúchame bien, atraer a nuestra vida cuando estamos viviendo este tipo de temporadas. Amén. Una vez, escúchame bien, una vez que Jonatán le dijo esto, dice que David se fortaleció. ¿Sabe? Y de ahí para adelante, David tuvo la capacidad, escúchame bien, de discernir todo lo que estaba pasando en su vida. Porque hay un momento, escúchame, en donde uno tiene que reconocer que uno no encuentra respuesta, tal vez en Dios, a las preguntas que nuestro corazón tiene, ¿sabe? Y fue cuando el desierto se convirtió en un lugar en donde David se fortaleció cada vez más. Amén. Por eso la frase que siempre decimos, no es cómo entras, sino cómo sales. Amén. No es cómo comienzas, sino cómo termina la historia. Amén. David fue fortalecido en su mano. ¿Sabe? La unción no provoca elección. Cuando tú haces las cosas bien, a ti no te escogen, te escoge Dios. Amén. A ti no te promocionan, te promociona Dios. Y eso no es fácil porque vivimos en una sociedad tan competitiva en donde todos, aun siendo cristianos, corremos para alcanzar nuestros sueños. Pero la Biblia muestra, y yo creo que todavía deben de haber cristianos que actúan bajo este mover espiritual, que dejan que Dios sea quien pelee sus batallas por ellos. Amén. ¿Sabe? Y qué bueno es que en el día de hoy podamos fortalecer el desierto de alguien y que usted pueda actuar bajo el espíritu de Jonatán, ¿ok? De Jonatán, y usted pueda fortalecer y levantar a alguien que usted sabe que está caído, levantar a alguien que se ha quedado solo, ayudar a alguien a fortalecerlo espiritualmente, ayudarlo si es posible de alguna manera a que salga adelante. Eso fue lo que hizo Jonatán en ese momento, ¿sabe? Y yo creo que hoy en día todavía existen más Jonatanes que Saúl. Escúchame bien, porque no creo que tú quieras que alguien de tu familia su sueño expire o su sueño sea sepultado, o que tú lo quieras asesinar a causa de que en tu corazón hay celo y tal vez hay envidia. Amén. Hoy día tenemos muchos Jonatanes también, escúchame bien, muchos Jonatanes, ¿ok? Pero la otra cara de Jonatán, tal vez aquel Jonatán que no aparece en la Biblia, pero que puede existir en la realidad del día de hoy, aquel que sabe lo que tiene que hacer, pero no cede su trono, ¿sabe? Porque él siempre va a querer ser primero, porque él siempre va a
va a querer estar mejor que otro, que a pesar de que sepa que este lo merece, pues yo lo tomo a pesar que no lo merezca. ¿Sabes? El Jonatán bíblico sabía que la unción no reposaba sobre él, sabía que la unción reposaba sobre David. ¿Sabes qué dijo él? Entonces yo voy a tener una posición, voy a tener un gobierno y un reinado, pero sin el respaldo de Dios. Amén. ¿Sabes? Los Jonatanes bíblicos aprenden a discernir cuando una persona es de Dios y cuando una persona no es de Dios. Amén. Los Jonatanes de la palabra, aquel modelo que aparece en la palabra, entiende que a pesar de que existan Saúles, a pesar de que existan los de sí, los sifaístas que quieran acabar con los ungidos, con los justos, amén, aquellas voces que se levantan en contra de las personas que hacen las cosas bien, ¿sabe? Los Jonatanes saben discernir esas voces y entienden que el ungido es quien está guiado por la mano de Dios. ¿Me dice amén? ¿Sabe? La Biblia muestra que los de sí se fueron en contra de el joven David. Después que lo acogieron, después que lo abrazaron, después que lo llevaron a tomar sopa al totumazo de allá, del desierto ese, y lo atendieron: David, ven, cómete una mazorca y tal y tal. O sea, eso no lo dice la Biblia, ya, eso me lo reveló el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Lo pechicharon: siéntate aquí, le hicieron una hamaca. ¿Sabes qué hicieron por la espalda? Fueron a hablar con Saúl y le dijeron: nosotros y tal, ¿sabes, rey? Tómala con calma, tenemos una noticia, no la vayas a tomar con nosotros, pero nosotros sabemos dónde está tu yerno, porque era yerno, Saúl. ¿Recuerdas que era yerno? El que matara al gigante le iban a dar riquezas, le iba a dar a su hija y le iba a dar fama. Su suegro le quería volar la cabeza. No mal que yo no tengo problema con mi suegro, pero su suegro le quería volar la cabeza, iba a dejar viuda a su hija por un tema de celos en su corazón, hermano. ¿Sabes por qué? Porque las chicas de aquel tiempo decían: David mató a 10,000. Las peladitas estaban caídas con David porque el tipo era de hermoso parecer. Y cuando venían de la guerra, las tipas, las mujeres gritaban: David mató a 10,000 y el rey Saúl mató a 1,000. Tú puedes creer, siendo rey, y se dejó envenenar su corazón. Ahí tengo una prédica que estoy haciendo, se llama El veneno del orgullo. Le estoy poniendo más veneno para predicar un domingo. Pero escúcheme bien, el orgullo es un veneno. Y tocaron el orgullo del rey. Y a partir de ahí no lo quiso ver más en palacio. Porque David le servía. Cuando él se endemoniaba y se emborrachaba y venían los demonios y entraba en esto y en aquello, David le tocaba el arpa. ¿Recuerdas? Y el hombre quedaba libre del azote de ese demonio. Y él no tuvo en cuenta todo lo que hizo David. ¿Sabe? Porque los Saúles se olvidan, escúchame bien, de los David cuando estuvieron mal. Amén. Nunca te olvides de aquel que te tendió la mano cuando tú no eras nadie. Amén. Nunca se te ocurra, escúchame, porque Dios tiene en cuenta eso. David no lo tuvo en cuenta porque si no le hubiera volado la cabeza cuando lo cogió de espalda en Adulam. Pero David se acordó que él era el rey a pesar de que estaba lejos de Dios, que era el ungido de Dios a pesar de que Saúl ya no oraba ni iba a la iglesia. Nada, él le respetó la vida. Pero los Saúles no se acuerdan, escúchame bien, de quien le sirvió en temporadas difíciles. Amén. Y a pesar de eso lo persiguió hasta quererlo matar. ¿Sabe? Los desiertos son un lugar en donde las circunstancias negativas van a querer acabar. Amén. Pero es un lugar de búsqueda también para acercarte cada vez más a Dios. ¿Sabe? Los de sí, los sifaítas se unieron con el rey. ¿Sabes? Y el rey, como era un hombre que tenía una parla, cogió y los engañó y los engatusó y le dijo que David era tal, le metió carbón a los de sí acerca del rey David.
Y los de Zin se dejaron envenenar su corazón. ¿Saben? Y por un lado, atendían a David en la mañana, le servían el desayuno, y al mediodía se iban a encontrar con Saúl. Amén. Escúcheme, lea la historia. Y tú te vas a encontrar en este camino y en este desierto. Eso lo vivió él. Escúchame, en varios momentos de su vida. Cuando estaba en la casa de su padre, le dieron la espalda. Cuando llegó al campo de batalla, sus hermanos, en vez de ayudarlo y decirle: claro, David, bravo, bravo, acaba con... No menospreciaron, lo siguieron menospreciando. Y esto no era nada nuevo para él, hermano. La misma prueba, pero en distintos escenarios, en distintos eventos. David no la tuvo fácil, como ninguno de nosotros la tiene fácil, hermano. ¿Entiende eso? Claro que vamos a derramar lágrimas, porque a nadie le gusta estar en ese tipo de situaciones desagradables, sabiendo que hay un Dios grande y poderoso que nos puede ayudar y sacar adelante. Pero a veces Dios permite eso para que tú le busques más y para que veas la grandeza y el poder de Dios ante cosas que para ti son muy limitadas a alcanzarlas. Amén. Para que Dios se glorifique. Dice el verso 25 de 1 Samuel 3, y voy concluyendo con esto. Mira lo que dice. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Otro desierto. O sea, David vivía de desierto en desierto, hermano, de prueba en prueba. No había pagado la luz el mes pasado, ya le cortaron la del mes siguiente. Algo así más o menos, ¿cierto? Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. O sea, él nunca se detuvo, Saúl. El enemigo nunca se va a detener. Las pruebas siempre van a estar en nuestra vida, hermano. Aquí estamos analizando es cómo David le voló la cabeza a ese gigante. David no se quedó estático, hermano, porque hay cosas que no ameritan que tú estés en una pasividad eterna. O sea, no vas a esperar que el desierto pase, o sea, y tú no busques de Dios. Las cosas no pasan así. O sea, no puedes dejar de buscar a Dios, no puedes dejar de orar, no puedes dejar de leer la palabra, no puedes dejar de venir a la iglesia, no puedes dejar de servir por una prueba. David siguió avanzando y Saúl lo siguió persiguiendo. ¿Ok? Pastor, pero toda la vida los Saúles me van a perseguir, las pruebas me van a alcanzar. No, amén. No, pero mientras hay un propósito, discierne esto, grande en tu vida, esas cosas van a aparecer. Pero enfócate en lo que Dios va a provocar, no en lo que el enemigo quiere causar. Amén. ¿Me dice amén? Dice, y fueron a buscarlo. ¿Sabe? Me llama la atención esto. A pesar de que Saúl lo fue a buscar, ¿sabes qué dice la historia? Voy a hacer los resúmenes. ¿Sabes qué dice la historia? Que en medio de esa persecución, dice que el pueblo filisteo apareció en la escena. No me preguntes por qué apareció en la escena, pero Dios siempre hace algo inesperado en últimos momentos. Y dice que el pueblo filisteo atacó al ejército de Saúl. ¿Sabes? En plena persecución, en plena balacera. ¿Te imaginas a Saúl y sus carros de a caballo persiguiendo al rey David? Y en eso aparecen los filisteos y comienzan a darse plomo con los hebreos. Escúchame bien. ¿Saben qué dice? Que no lo pudieron alcanzar porque Dios separó a los de Saúl de David. Y Saúl se quedó distraído con los filisteos y David pudo escapar. Amén. O sea, se cumple la palabra. Dios no lo entregó en sus manos. Amén. ¿Saben qué dice el 23? Capítulo 23, verso 28. Entonces, capítulo 23, verso 28. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hamaleco. Amén. Peñasco de la separación. Significa eso. O sea, fue el momento, escúcheme bien, en donde Dios separó al ejército de Saúl
del que iba a ser el rey de Israel. Va a llegar un momento en donde la situación se ponga tan difícil, en donde Dios va a quitar esa prueba, en donde Dios va a terminar con la persecución, en donde Dios va a terminar con las situaciones difíciles en tu vida, en donde Dios va a desmentir el diagnóstico, amén, de esos papeles de ese médico. Va a llegar el momento, escúchame bien, en donde Dios va a cambiar lo que para ti representaba un desierto en buenas noticias, amén. Lo puedes creer o lo puedes recibir, pero haz algo en esta mañana. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Quiero que usted levante sus manos y en esta mañana coloque todo aquello que usted está enfrentando delante del Señor, y que usted pueda abrir su corazón y decirle: Señor, son tantas cosas, Dios, son tantas luchas, tantas pruebas o tantas pérdidas que no alcanzo a entender o no alcanzo a encontrar respuesta a ninguna de ellas. Pero no estoy aquí para encontrar respuesta. Estoy aquí para que tú seas mi respuesta, Señor. Para que todo lo que pues ha estado atrasado y estancado en mi vida, Señor, tú lo desates, Padre. Y conforme a tu propósito y al plan que tienes con mi vida, Señor, tú lo desates, Padre. Señor, que no se abra la puerta que yo quiero, que se abra la que tú tienes asignada para mí. Sabe que los ungidos no eligen, Dios elige por ellos, amén. David nunca pidió ser rey. Tal vez él iba a salir pensionado de tanto cuidar ovejas, pero Dios dice que lo arrebató y lo escogió para colocarlo como rey de ese pueblo, de esa nación, amén. Uno no escoge. Cuando tú estás en este camino, escúchame bien, o sea, tienes que acomodarte a los planes del Señor. Y seguramente lo que Él tiene representa una mayor recompensa y una mayor retribución que lo que tú quieres escoger. Así que en esta mañana, o sea, despréndete de esa carga y dile: Señor, que no sea lo que yo deseo, sino lo que tú tienes reservado para mí. Padre, que no sea en el tiempo que yo espero, si hoy es el día de tu respuesta, o si mañana o pasado es el día que tú tienes asignado para desatar el milagro y lo que tienes preparado para mi vida. Hazlo, Señor, pero que sea en tu tiempo. Así que levante sus manos al cielo, y si usted tiene una necesidad, tiene y está atravesando un desierto que tiene que ver con su salud, con su economía, que tiene que ver con aquellas cosas que hacen parte de su familia, de su hogar, de su relación marital, de su relación con sus hijos, levante sus manos y colóquelas delante del Señor, y que en esta mañana el Señor pueda provocar una respuesta y un milagro conforme a lo que tú estás pidiendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana y declaramos victoria sobre cada circunstancia, Padre, sobre todo aquel que esté enfermo. Dios, derrama sanidad, que tu poder, Señor, pueda cambiar cualquier tipo de enfermedad y cualquier tipo de diagnóstico, Padre. En esta mañana sé tú rompiendo toda cadena de iniquidad, Padre Dios, y que toda prueba y que todo desierto que hay sobre la vida de tu pueblo, Padre Dios, tú le des fin, Padre, conforme, Dios, a los planes divinos que tienes con cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú abriendo las puertas que tu pueblo necesita en esta mañana, Padre, y sé tú cerrando aquellas que no representan un beneficio para nosotros, Padre. Sé tú prosperando y añadiendo los recursos que cada uno de los que están aquí, Padre Dios, en su negocio, en su trabajo, en su emprendimiento, que cada uno necesita, Padre. Sé tú, Señor, colocándolo en sus manos y proveyendo lo necesario, Dios, para que salgan adelante, Padre. Señor, confiamos en ti, declaramos, Señor, que esta semana será una semana de respuesta, una semana bendecida, donde se abrirán puertas, Señor, que el hombre ha cerrado, pero que tú has decidido abrir para este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana lo creemos y lo declaramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Vamos a dárselo fuerte. Bendiga a la persona que está a su lado y dile: te recuerdo que te toca